¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 7 de noviembre del año 2017. Como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están ya escuchando la radio, que nos están sintonizando a través de las ondas de RBC Radio 104.7 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora nos están escuchando en alguna de las radioemisoras que en las regiones nos permite llegar a también ustedes que nos están escuchando a esta hora también en vivo y en directo. Muchas gracias a la Red Nacional de IDE Radio por permitirnos abrirnos esta posibilidad. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de un grupo de radioemisoras que no transmiten en vivo el programa, pero que lo transmiten más adelante en su programación, por gentileza de sus dueños, por gentileza de sus periodistas, amigos y colegas, por cierto, de este programa. Muchísimas gracias también a quienes nos están viendo o nos van a ver más adelante en el transcurso del día en algunos canales de televisión en las regiones que nos permiten también salir a través de sus frecuencias. Muchísimas gracias por ello. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Son varias las formas, pero usted puede ir ahí de la radio y ahí nos puede escuchar y nos puede también ver, pero también nos puede escuchar y ver a través de RBC Online. Es decir, hay varias maneras de llegar a este modesto programa. Quiero agradecer también a quienes nos siguen a través de Facebook, a través de las redes sociales, donde se puede, como ustedes saben, no solo escuchar y ver el programa, sino también participar a través de sus comentarios, su punto de vista. Les pedimos aquí, como hacemos todos los días humildemente, porque la verdad estamos muy complacidos de que ustedes estén ahí del otro lado, que compartan nuestro programa, que hagan saber a sus amigos o grupo de amigos que aquí hay este espacio donde hablamos de algunos temas y tratamos de profundizar para que podamos tener una mirada real, compleja, integral, profunda sobre algunos temas que día a día nos aquejan. Muchísimas gracias a quienes nos han permitido que otras personas nos conozcan también a través de esta manera de compartir que han desarrollado y han hecho usual y a todos ustedes con nosotros. Muchísimas gracias por ello también. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora de la mañana nos escuchan fuera del país. Son muchas las personas y estamos muy contentos. Ayer terminaba de responder algunos correos electrónicos que nos hacían llegar personas que viven en Estados Unidos, personas que viven en Argentina, personas que viven también en Holanda. Ayer contesté las inquietudes de una persona que me escribía desde allá, una persona que nos escribía también desde Canadá, desde París. Ayer también nos hicieron llegar saludos y agradecemos muchísimo, la verdad, por su amable sintonía. De verdad que estamos muy contentos. Y quiero agradecer también a otros medios de comunicación, de la prensa, sobre todo escrita, que todos los días toman algunas notas del programa y las reproducen en sus respectivos medios, como el día de hoy a propósito de las conversaciones que tenemos aquí en el programa. Muchísimas gracias por eso también, al margen de nuestras discrepancias, que a veces son muy grandes en cómo se abordan algunos temas, pues vale la pena resaltar que toman algunas notas de aquí del programa para digamos también que esto entre en el debate que ellos a su manera plantean sobre algunos temas de interés público. Son las 7:06 de la mañana. Pues bueno, vamos a comentar lo que ha sido sin duda la noticia del día de ayer. Si a alguien le quedaba la menor duda, pues ayer ha tenido que resolver el acertijo
resolver la pregunta, y es que el fujimorismo sigue siendo exactamente el mismo, no ha cambiado, no tiene la intención de ser un nuevo fujimorismo. Todo lo que vimos en la última campaña o en los momentos previos, cuando Keiko Fujimori nos quiso hacer creer de que se estaba pegando un poco más al centro, tratando de hacernos creer que respetaba algunos valores y principios democráticos, pues no es verdad. Como se dijo en el último debate, en el que Pedro Pablo Kuczynski salió mejor librado que Keiko Fujimori, porque le hizo recordar que ella era la que no había cambiado y seguía siendo la misma de los 90, pues nos daba ya algún elemento o un indicio de que si llegaban al gobierno, imagínense ustedes lo que podía haber sucedido, porque ya con la prepotencia que empezaron a mostrar desde el primer día al no reconocer la elección de Pedro Pablo Kuczynski, pero sobre todo de la manera bastante prepotente de cómo han administrado sus votos en el Parlamento, o su actitud y su accionar en el Parlamento, pues la duda en ese momento de que si ganaban la elección esto iba a ser el retorno inevitable a los 90, pues ayer se ha confirmado. Un día, cuando conversaba hace ya algunos meses con César Hildebrand y hablábamos sobre estos temas, él me decía una cosa, y creo que no se equivocaba, y digamos lo graficaba de esta manera: el fujimorismo es piraña, no es pejerrey, no es bonito, no es otra cosa, es lo que es. Y es verdad, ayer lo han demostrado, y lo han demostrado de una manera extraordinaria, tratando de hacer notar su fuerza en contra del Ministerio Público para traerse abajo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Y saben ustedes por qué se quieren traer abajo a Pablo Sánchez? Porque el Ministerio Público se ha osado en iniciar una investigación contra Keiko Fujimori, porque pretende que en un país democrático todos los ciudadanos sepamos si recibieron plata indebida en la campaña electoral, y porque está respondiendo a esa exigencia que el país venía hace bastante tiempo haciéndole a esta institución del Estado para que actuara con mayor diligencia y en igualdad de condiciones a todos los que aparecían como posibles, no solo investigados, sino responsables de actos de corrupción que por supuesto todos tenemos que repudiar. Entonces, como a Fuerza Popular son la barra brava, son los bravucones, son los que tienen más número en el Congreso de la República, entonces ayer decidieron, con el cuchillo entre los dientes, buscar asustar al fiscal de la Nación. Y el señor Salaverry, Daniel Salaverry, muy amigo de Joaquín Ramírez, socio en algunos momentos en negocios con Joaquín Ramírez, le puso una denuncia constitucional que es un mamarracho, que es realmente un asunto risible, pero resulta muy expresivo, digamos, resulta una expresión muy clara de el tipo de política que se hace ahora, por mandato, casi con la idea de matar al enemigo, utilizando la fuerza que ellos tienen. La respuesta del fiscal de la Nación ha sido muy enérgica y ha sido correcta, y ha dicho: mira, vayan a asustarle, ya saben ustedes a quién. Aquí a los fiscales no nos van a asustar, sabemos lo que estamos haciendo, ni el grupo, ni el partido político, ni nadie nos va a nosotros a hacer temer y dejar de hacer las cosas. ¿Y qué tanto miedo tienen? Si es que no han hecho nada, tranquilos, no va a pasar nada. ¿Por qué se desesperan? El fiscal ha dicho: vamos a hacer nosotros a respetar nuestros fueros y vamos a también hacer respetar el mandato que la sociedad, una sociedad democrática y la Constitución nos dan, es decir, defender la legalidad, defender al país de las mafias y defender, por cierto, a todos los peruanos, que no volvamos nunca más a ser sometidos a eso que en la época del fujimorismo era moneda corriente: el autoritarismo, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos. Eso no va a pasar. Entonces el fiscal de la Nación se ha parado bien frente a este tema y ha dicho: aquí no asustan a nadie. Y a nosotros nos parece bien, porque creemos que eso puede cohesionar, esto puede fortalecer la posición del Ministerio Público frente a, la verdad, un fujimorismo que en este accionar se ve bruto y achorado, pero también se ve desesperado. Y justo, qué casualidad, poquito antes de que
un fiscal valiente, inteligente, honesto, íntegro, va a ir a entrevistar o a interrogar a Marcelo Odebrecht y a preguntarle sobre darle 500 más a Keiko y programa una visita. Sobre eso le va a preguntar. Entonces los fujimoristas han querido ir con todo para tratar de asustar y de repente jalar agua para su molino, pero eso felizmente parecería, por la reacción que ha tenido el fiscal de la Nación, no va a suceder. Así que lo que ha hecho el fujimorismo ayer es una muestra clarísima de lo que son. Así como en el caso de Paolo Guerrero tenemos muchas dudas de que, por cierto, eso que le están imputando ahora pueda ser cierto, o que si es cierto, si él es responsable de eso que se dice pudo haber hecho. ¿Por qué tenemos dudas? Porque no solo es el capitán del equipo, no solo es porque se puso el equipo al hombro, no solo por su trayectoria, por su desempeño, por su coraje, por su entrega. Tenemos dudas y la trayectoria pesa y uno dice, no puede ser posible que esto que le esté pasando sea verdad, porque miren lo que ha hecho durante su carrera a favor del Perú. Pero sin embargo, si uno mira al fujimorismo y ve lo que ha pasado el día de ayer, dice, bueno, su trayectoria claramente ya nos venía indicando que eso es lo que iban a hacer, e imagínense ustedes qué cosa iban a hacer si llegaban al poder y ganaban las elecciones en el último proceso electoral. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Por lo tanto, ahí no hay duda, no hay, digamos, ningún espacio mínimo para esta vez dudar de que el fujimorismo está en medio de los mismos usos y costumbres de los 90, es decir, amedrentar a todo aquel que aparezca y se ponga en el camino para poner donde corresponde a una agrupación que tiene muchísimo que explicar, al punto que ayer el propio Ministerio Público ha reabierto, por ejemplo, la investigación a Joaquín Ramírez, que una fiscal hace solo unas semanas cerró tomando, digamos, una sentencia o echando mano de una sentencia que después la propia Corte Suprema ha desechado y ha descartado, que desaparecía el delito de lavado de activos. Esta fiscal cogió eso, ayudó a Joaquín Ramírez, luego la Corte Suprema dijo, esto no puede ser posible, esto es un claro, digamos, esto golpea seriamente la lucha contra el lavado de activos. Se pusieron de acuerdo, sacaron esa sentencia Inostroza Pariachi que se aplicó para el caso Ramírez, y lo que ha hecho otro fiscal es reabrir el caso. He dicho, bueno, fue cerrado indebidamente. Entonces, yo creo que la Fiscalía está haciendo bien su trabajo, por eso es que los fujimoristas están tan irritados. Pero sería bueno que podamos recordar un poquito de dónde viene, qué es el ADN, cuál es el ADN fujimorista. Y para eso vamos a echar mano de algunos datos históricos que sería bueno ustedes puedan con nosotros recordar esta mañana. Y vamos a empezar del origen, de la matriz, del vientre, de dónde sale el fujimorismo, para que después ustedes seguramente, con este modesto periodista, podamos abordar a la misma conclusión, de que ellos tienen esto en la sangre, les fluye, no es una cosa que, digamos, de vez en cuando les sale alguna cosita, un desliz, no, así son. Eso que hemos visto ayer, esa prepotencia, esa manera de cómo quieren traerse abajo un fiscal, es lo que exhibieron siempre, además con un documento que es una vergüenza. El señor Salaverry hace una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, tomando una encuesta. Dice que porque los ciudadanos en el Perú dicen que la lucha anticorrupción no está siendo eficiente, denuncia constitucional. Porque el señor Mulder dice dos cosas, cogen ese periódico, se lo presentan a la comisión, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que por eso acusen al fiscal de la Nación, y varios otros dichos de personajes, algunos políticos, otros no políticos, diciendo que eso evidencia que hay omisión en sus funciones y que el fiscal de la Nación no está luchando contra la corrupción, y tratan de justificar este tema diciendo que no incorpora a las empresas peruanas asociadas con Odebrecht en su investigación sobre el megacaso de corrupción llamado Lavallato. Esa es la denuncia que ha hecho el señor Salaverry. Yo no sé si el señor Salaverry, Carlitos, ¿el señor Salaverry es abogado o no? No sabemos, ¿no? ¿Ah? Sí, parece, ¿no? Parece, o sea, digamos, parece. Ya, pero lo que ha presentado ayer realmente es vergonzoso. Pero en fin, como no importan los argumentos, no importa lo que ponga en el papel, lo que importa es que ellos demuestren su fuerza, como creo que dijo un día Augusto Aderroich en una columna, dijo que son más músculo que cerebro. Digamos, yo diría son medio grandes,
no muy musculosos, pero grandes, pero claro, tienen estrechez en la manera de cómo hacer las cosas, porque solo tienen una forma de hacerlo, y es esa que les viene de su origen. ¿Y cuál es el origen? ¿Dónde está el ADN del fujimorismo? Vamos a escuchar dónde se inicia el fujimorismo. Por favor, si ponemos el primer byte o la primera que tenemos sobre Alberto Fujimori, el padre, el patrón, el dueño de la franquicia, el que inventó el fujimorismo y el que le dio la línea de seguir a sus hijos que hoy día están tratando de representarlo de la mejor manera. Vamos a escuchar. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública. Ya, ese es el origen del fujimorismo, un golpe de Estado. Fujimori saliendo a decir disolver el Congreso para que haga uno a su medida y haga una constitución que le encaje solo a él. En segundo lugar, miren ustedes lo que dice Fujimori. Va a reorganizar, y es lo que quieren hacer los fujimoristas ahora, por cierto, el sistema de justicia, el Tribunal de Garantías, el Ministerio Público, dicen, para hacer una administración más eficiente y honesta de la justicia. En realidad, eso, en el lenguaje fujimorista significó, cooptar, tomar por asalto el sistema de justicia y acomodarlo a los intereses del dictador. Pero ese es el origen del fujimorismo. El fujimorismo no nace de otra cosa, nace de eso, y de ahí, con distintas intensidades, pero con una claridad meridiana de que eso está en su ADN, pues han venido desarrollándose en la política, tratando de disimular o simular que, digamos, son diferentes. ¿Para qué? Para convencer a algunos incautos, a algunos ingenuos de que han cambiado, pero que en el fondo, llegando al poder, miren que llegaron al poder, en el caso de el Congreso de la República, salir a relucir, que se rompe el corsé y que finalmente actúen de la única manera que saben actuar, con prepotencia y tomando las instituciones. Entonces Fujimori da un golpe, de ahí nace el fujimorismo empieza a crecer y robustecerse y tomar por asalto todas las instituciones, y eso es lo que aprendieron muchos de los que hoy día están en el fujimorismo. La propia Keiko Fujimori, digamos, se amamantó en esa dictadura, fue la primera dama de esa dictadura, y por lo tanto ahí se le quedó mucho de su padre a ese respecto. Por eso es que ahora se quieren bajar al fiscal de la nación. ¿Y por qué se quieren bajar al fiscal de la nación? Porque lo que ellos quieren es tener pues una Blancanélida Colán. Yo no sé si nuestros amigos y nuestras amigas que nos están escuchando muy gentilmente esta mañana se acuerdan de Blancanélida Colán. Se deben acordar, ¿no es cierto? A ver, en las redes donde estamos ya, nuestros amigos y amigas están participando, pónganos ahí alguna referencia de, ¿se acuerdan ustedes quién fue Blancanélida Colán? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Luis, ¿te acuerdas, no es cierto? Blancanélida Colán. Y vamos a pedir a nuestros oyentes que también nos hagan algunas anotaciones sobre quién era Blancanélida Colán. Entonces ya quieren una Blancanélida Colán en el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que defienda lo indefendible, para que tape todo, para que no investigue nada, para que el dictador y todos sus secuaces nunca les pase absolutamente nada. Para eso querían una Blancanélida Colán. Y si ustedes quieren alguna referencia sobre quién era Blancanélida Colán, les vamos a poner para que le escuchen a ella misma, defendiendo, ¿saben a quién? A Vladimiro Montesinos, solamente para que tengan una idea del nivel de incondicionalidad que requería Fujimori para los que deberían administrar justicia en nuestro país. ¿Y por qué? Porque lo que quería era protección, era impunidad, porque él ya sabía desde el primer momento, después del golpe, que su gobierno iba a estar lleno de fechorías. Y esta es Blancanélida Colán, esta es la aspiración, esto es lo que quieren los fujimoristas tener en el Ministerio Público. Vamos a escuchar a Blancanélida Colán defender a Vladimiro Montesinos. Escuchen ustedes. Resulta, por decir inaudito, de que el hombre que precisamente propicia la captura de uno de los grandes narcotraficantes peruanos sea la persona de que ahora
en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera, es más, se daña el prestigio del Perú. Ah, ahí está, esa era Blancanelia Colán. Así quieren al fiscal de la Nación, defendiendo a personajes como Vladimiro Montesinos. Quisieran que salga a defender pues algunos que apoyaron la campaña de Keiko Fujimori, que están en apuros porque están investigados por lavado de activos. Eso quieren, su Blancanelia Colán. Pero en un Estado democrático que nos costó tanto recuperar, no podemos permitir que esta gente nos haga siquiera imaginar que regresar a esas épocas es posible. Y por eso es que en 2 oportunidades la mayoría de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país dijeron: prefiero el mal menor a que el fujimorismo ganara. Porque imagínense ustedes si hubieran ganado la elección, si así están manejando el Congreso, imagínense ustedes si tenían el Ejecutivo. Ahí están contestando a nuestros amigos. Buenos días, Blancanelia, dice Lula, era la sirviente del dictador y de su asesor Montesinos. En fin, más adelantito voy a comentar qué más dicen sobre Blancanelia Colán. Ahí está. Pero pasó otra cosa el año 97. Fujimori hizo su constitución a su medida, fue reelegido el año 95 y quiso reelegirse el año 2000, ¿no es cierto? Lo que terminó siendo digamos, uno de los motivos principales por cual cayó la dictadura de Alberto Fujimori. Y el año 97 el Tribunal Constitucional, porque no solo están tratando de tumbarse al fiscal de la Nación ahora, quieren también bajarse a 4 miembros del Tribunal Constitucional para poner a gente adeptos como García Marcelo y otros que el año 97 pues no podían levantar la cabeza, la tenían casi en el suelo porque servían al dictador y a Montesinos. Entonces, ¿qué cosa hicieron? El año 97 sacaron a 3 magistrados porque le dijeron a Fujimori, su constitución no le permite una reelección. Y él dijo: ¿qué cosa? Tengo que reelegirme. Y sacó una ley de interpretación auténtica. Sacó a los miembros del Tribunal Constitucional y además impulsó su candidatura, ganó fraudulentamente y después cayó y huyó vergonzosamente y renunció por FARC, recordarán ustedes. Delia Reboredo fue integrante de ese Tribunal Constitucional que fue defenestrado por Fujimori por Montesinos. Así recuerda Delia Reboredo eso que ella terminó, de la cual terminó siendo víctima, este hecho grave contra la institucionalidad de nuestro país, pero lo recuerda de esta manera. Vamos a escuchar. Yo agradezco esa destitución porque creo que le abrió los ojos a la población a raíz de nuestra destitución de los 3 magistrados que votamos en contra de la ley que decía que Alberto Fujimori era el único que podía tener 3 periodos presidenciales consecutivos. Votamos en contra de esa ley, pero Aguirre Roca, Rey Terry y yo. Y el Congreso nombró una comisión para investigar mis denuncias, porque yo denuncié que nos habían robado el proyecto de ley y que nos habían robado varios cartapacios confidenciales. Y con la prohibición a la comisión de que no investigaran nuestra sentencia, pues la comisión, presidida por Malta Hildebrand, me parece, votó revisando la sentencia, revisando la aclaración de la sentencia y destituyéndonos, porque habíamos votado en contra del presidente Fujimori. Ajá, o sea, es decir, los miembros del Tribunal Constitucional hacen respetar la Constitución y Fujimori se lo baja. ¿Por qué? Porque cuando hizo respetar la Constitución no le daban la razón a él. Igual ahora hay 4 miembros del Tribunal Constitucional que los están arrinconando en el Congreso de la República, los quieren sacar para poner a gente en el Tribunal Constitucional que sea afín al fujimorismo. El fujimorismo quiere tomar el Ministerio Público, tomar el Tribunal Constitucional y ver cómo maneja todas estas investigaciones, sobre todo relacionadas con el caso Lavallato, donde sienten que ya se le está pisando la basta del pantalón. Y ese es el problema que el fujimorismo ahora tiene, y por eso es que está reaccionando como vemos está reaccionando. Pero vayamos a las reacciones de el fujimorismo en estos últimos tiempos, que ayer se ha materializado con una denuncia absurda contra el fiscal de la Nación y que lo único que muestra es su animadversión, su ánimo de venganza, porque hay un fiscal que ha abierto una investigación a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ya amenazó a este fiscal del Ministerio Público hace unos días, recordarán ustedes, con toda su bancada y los miembros de su comité nacional. Y lo dijo de esta manera. Vamos a escuchar. Sepan
les tenemos miedo. Aquí nos tienen, acá estamos, la bancada y el CEN de Fuerza Popular. ¿Ah? Aquí estamos, ¿se dan cuenta? Y es un anuncio de que ellos venían con todo, que habían prendido la aplanadora, ¿no es cierto?, para ir contra todo aquel que osara en investigar al fujimorismo. Un fiscal valiente dijo, pues hay que investigar, porque no tiene corona, que digo Fujimori, por más crea que era ella, que está en una dinastía, esto es un país democrático y aquí a todos se les trata por igual. Y finalmente la amenazaron de esa manera, con toda su bancada, incluido el presidente del Congreso, incluida la presidenta de la Comisión Lavallato, que debería investigar a Keiko Fujimori, y qué decir de los otros aláteres del fujimorismo que ahí, por supuesto, sí no tuvieron matices y defendieron a Keiko Fujimori. Entonces esto ya se venía, estaban buscando la manera y encontraron, me acaba de decir Carlito Yancul, que es mi productor y que es muy dirigente, que el señor Salaverry no es abogado, sino es arquitecto. Cuidado, advierto a todas las personas que, digamos, si así hacen las denuncias, cómo harán las casas, cómo harán las construcciones, hay que revisar. Pero bueno, en fin. Entonces, una fue el anuncio de Keiko Fujimori. Y este fin de semana, ¿no, Carlitos?, en el programa Agenda Política de Enrique Castillo, entrevistaron a Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso. Y escuchen ustedes lo que dijo sobre el Ministerio Público. Esa acusación de crimen organizado yo la evidencio en el Ministerio Público. Yo creo que hay una organización criminal al interior del Ministerio Público que busca que los partidos políticos nos veamos debilitados con estas acusaciones que no tienen ningún sustento. Yo creo que están jugando a hacer política. Ah, otra, el domingo, Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso. Ella también es abogada, pero parece arquitecta, ¿no es cierto? Entonces dice que en el Ministerio Público hay una organización criminal que lo que quiere es golpear a los partidos políticos porque está haciendo política. Miren ustedes, primero amenaza Keiko Fujimori y toda su barra. Luego sale Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, y dice lo que acabamos de escuchar. Y ayer el señor Salaverry sale y denuncia constitucionalmente al fiscal de la Nación. Díganme ustedes si esto no es como algo que venía ya anunciándose. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque dentro de un par de días el fiscal José Domingo Pérez, a quien no pueden controlar los fujimoristas, va a interrogar a Marcelo Odebrecht y le va a preguntar, esta vez sí, a pesar de que dentro del Ministerio Público hay gente que de repente no quiere que le pregunten por eso, sobre Keiko Fujimori, va a preguntar sobre AG también. Entonces eso es lo que les arde, eso es lo que les genera pues este tipo de reacciones. Y como ellos no saben, ¿no es cierto?, están en su estado natural, esos son, es decir, están desnudos, ¿no?, son como son, pues salen y atacan a lo bestia, como han hecho ayer. Gracias por eso, fujimorismo, gracias por de vez en cuando hacernos con tanta claridad llegar nuevamente a la certeza de que felizmente no llegaron al poder, porque imagínense ustedes todo lo que hubieran hecho si llegaban a ganar la elección en el último proceso electoral. Entonces eso es lo que ha pasado. Son las 7:30 de la mañana. Tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos a hacer nuestro recorrido por las regiones y le voy contando qué cosa vamos a tener en el programa de hoy para compartir con ustedes. Va a venir el congresista Gino Costa, congresista del Partido de Gobierno de Peruanos por el Cambio, a hablar sobre este y otros temas. Luego va a venir el ex fiscal supremo Abelino Guillén a conversar sobre este y también los temas que el fujimorismo quisiera que no se aborde en ningún medio de comunicación. Y luego vamos a conversar con el ex congresista y ex presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola, que también va a conversar con nosotros. Así que el programa está muy interesante. Les pido que estén ahí cuando regresemos. Soy Glatzer Tuesta y junto con Carlos Yancul, Emanuel Luis, vamos a ofrecerles el programa el día de hoy. Regresamos después de una pausa. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros.
pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados, miren lo que han hecho. ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami. Te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé. Confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que esto no vuelva a suceder. Pero no con violencia. Pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... 7:33 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Vamos a hacer la pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que esta denuncia que acaban de hacerle al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es una venganza del fujimorismo por investigar justamente a esta agrupación política? ¿Usted cree que es una venganza del fujimorismo esta denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación? Contéstenos a través de las redes sociales y participe, por favor, porque eso nos permite también ir midiendo un poco cómo van las tendencias aquí entre nuestros oyentes, por supuesto. Y verdad que Pablo Sánchez ha estado muy bien ayer, se plantó muy bien. Yo creo que el fujimorismo pensaba que el fiscal de la Nación, que por lo general es muy cauto, muy tranquilo, lo que no necesariamente significa que no sea firme cuando toma algunas decisiones, pero ayer salió acompañado de todas las juntas fiscales, todos los fiscales coordinadores, en un respaldo absoluto del Ministerio Público a la gestión que él viene desarrollando. Y el fujimorismo ha quedado, pues, como es, totalmente desnudo, es decir, en su digamos composición primitiva, ¿no es cierto? Porque eso que han visto ayer, esos son los fujimoristas, no son de otra manera. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, eso es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, y rápidamente la vamos a iniciar en Piura. Evaristo Chunga está con información. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Desde Piura tenemos que indicar lo siguiente: convocan a los alcaldes del Bajo Piura para protestar contra la decisión de Provía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de postergar hacia el año 2019 el inicio de la construcción de la carretera de doble carril hacia el Bajo Piura, señaló Walter Ayala Antón, alcalde del distrito de La Unión. Ayala Antón señaló que es una falta de respeto a la población del Bajo Piura, que ha sido la más perjudicada por el fenómeno del Niño Costero. Vamos a pedir para que el nuevo director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios interceda ante el Ministerio de Comunicaciones y Transportes y no se postergue tan importante obra. Por su parte, Harrison Talleo, alcalde del distrito de La Arena, calificó esta situación de insensible para quienes desde la capital, es decir, desde Lima, miran a los pueblos del Bajo Piura como si fueran una aldea. Somos más de 250.000 pobladores del Bajo Piura los afectados. Desde Piura para IDL Radio, Evaristo Chunga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Evaristo. Hasta pronto. Un gran abrazo. Vamos a trasladarnos ahora al Cusco. Nuestro colega Wilson Chilo está con la información. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Glaxer, buenos días. Wilson Chilo desde el Cusco, Pulso Regional. Glaxer, el próximo 16 y 17 de noviembre la provincia de Espinar del Cusco cumple 100 años de fundación. De esos 100 años, la provincia tiene alrededor de 35 años de actividad minera. Ante este escenario de aniversario hay dos aspectos que quisiéramos resaltar. Uno, hay la expansión del proyecto minero Antapacay, se llama Corocohuayco, y ahora se encuentra en etapa de consulta social y talleres informativos con las comunidades. Hasta el momento hay mucha duda e incertidumbre por la mala experiencia que ha implicado la minería en la provincia. Entonces estaremos informando sobre este nuevo proyecto Corocohuayco. Lo otro es que justo han salido las noticias, el gobierno de PPK ha dicho que sí o sí va más Siguas 2. Sin embargo, no se ha cumplido con la asignación presupuestal de 350 millones de soles para el afianzamiento hídrico de la provincia de Espinar. Muchas gracias, clases. Saludos a toda tu audiencia. Wilson Chilo, Pulso Regional desde el Cusco. Muchísimas gracias, Wilson, por esa información desde el Cusco. Vamos rápidamente hasta Casma, en la región Ancash. Víctor Hugo Dueñas con la información. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Total incomodidad hay por parte de las autoridades y la población de la zona costa de Ancash y también en la provincia de Casma, debido a que la autoridad autónoma para la reconstrucción designada por parte del gobierno nacional en la región Ancash, el ingeniero Manuel Bambarén, no viene demostrando mayor interés para poder atender las demandas de la población que requiere inversión en temas de salud, educación, transporte y vivienda. Según han referido algunas autoridades a nivel de la región Ancash, zona costa, que no tienen mayor información respecto a las inversiones que han sido aprobadas oportunamente por parte del gobierno nacional. En tanto que los congresistas de la región Ancash, que han cumplido su representación semanal, han podido advertir la no presencia de dicho funcionario en las oficinas que son instaladas en la provincia de Guarrey. Informó desde Casma, Ciudad del Eterno Sol, Víctor Hugo Dueñas Medina. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por esa información desde Casma. Vamos a ir a una pausa muy breve y regreso para conversar con el congresista Gino Costa, que ya está en nuestros estudios. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños. La lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Y 40 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho
Está con nosotros aquí ya en nuestros estudios el congresista Gino Costa. Como ustedes saben, él es congresista del partido de gobierno de Peruanos por el Cambio, ha sido ministro del Interior, ha trabajado mucho los temas de seguridad y hoy día, digamos, en una cancha un poco más amplia, hace una defensa y una participación política, obviamente defendiendo las políticas del gobierno y también, digamos, expresando su punto de vista sobre aspectos que claramente buscan, creo yo, golpear los pilares fundamentales de un sistema democrático. Es decir, una de las cosas fundamentales de los estados democráticos, constitucionales, de derecho, es la independencia de los poderes. Y si es que los políticos van a intentar asustar o someter a jueces y fiscales en base a denuncias constitucionales solo porque estos están investigando a alguno de sus militantes, pues en realidad estamos rompiendo con ese principio y habla muy mal de quienes están ejerciendo esa presión. Congresista Gino Costa, gusto saludarlo, muy buenos días. Glácer, ¿cómo te va? Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo le llamamos a eso que ha hecho el señor Salaverry el día de ayer? Digamos, formalmente es una denuncia constitucional, pero en términos políticos, ¿qué diría usted que expresa? Mira, expresa lo que yo creo que sienten muchos en esa organización política y en otras en relación con el fiscal de la Nación. Recuerda que la primera vez que fue, y la única que fue el fiscal de la Nación invitado a la Comisión Lavallato, varios lo amenazaron con denunciarlo constitucionalmente. Esto hace, no te diría, sí, casi un año. La comisión comenzó a trabajar en enero, esto debe haber sido enero y febrero, porque él se negaba a hacer público los alcances del acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht. Digamos, acuerdo que ha permitido algunos avances, no a la velocidad que todos hubiéramos querido, pero hay varias investigaciones en curso. Y ahí se le amenazó con denunciarlo constitucionalmente. Desde entonces él no ha regresado. Y lo maltrataron, ¿no es cierto? El Ministerio Público se plantó, acuérdate que la Junta de Fiscales Supremos lo apoyó en términos de su decisión de no permitir que los fiscales regresaran a la Comisión Lavallato. Sí. Y entonces, ¿usted cree que desde ahí ya le tenían, digamos, jurado? ¿Por qué? Porque es un hombre, digamos, independiente, no manipulable, no sujeto a influencias políticas, con gran experiencia. Recuerda que él tuvo un rol protagónico en la investigación, quizá del caso de crimen organizado más complejo que hemos tenido en el país, la investigación de todos los hechos vinculados a Fujimori, Montesinos y Fujimori. Él fue el coordinador de los fiscales anticorrupción. Claro. Anticorrupción. Entonces, una persona sobria, yo te diría independiente, no influenciable y valiente, ¿no? Entonces, me parece que ahora en concreto, ¿por qué esta decisión de denunciarlo constitucionalmente? Yo te diría por tres razones. Uno, porque esta semana van los fiscales a Curitiba a interrogar a Marcelo Odebrecht, quien ya ha señalado que él financió la campaña de Keiko Fujimori, y probablemente la de Alan García. Sí. En términos un poco más vagos. Y esa afirmación de que financió la campaña de Keiko y que le dio más plata después de darle a Ollanta por órdenes del presidente de Brasil de entonces, Lula, está corroborada además por anotaciones encontradas en su agenda, en el celular, ¿no es cierto? Claro, esto que son anotaciones de diciembre del 2010, o sea, lo que ha dicho en mayo del 2017 tiene una corroboración el 2010, o sea, no que era el momento en que él dio esa orden. Claro, no, hay en su agenda. Una cuestión de contexto, congresista Costa, para contarle a nuestros oyentes, esto es así: el Partido de los Trabajadores le pide a Odebrecht que de la plata que tenían dispuesta para el Partido de Trabajadores le den a Ollanta Humala los 3 millones de dólares que se han podido ya comprobar, se le dio a Ollanta Humala. Pero Barata, que no quería que le den a Ollanta Humala, le dice: oye, me vas a meter en problemas. Claro, ya aquí tenemos un arreglo acá, es la candidata favorita, tiene todas las de ganar, si este señor está en 9%, y si ¿no se enteran es un antisistema, y si se enteran, nos van a complicar la situación. Dice. Entonces, para que no tomen represalias, dale más. ¿No? Y el dale más significa que le dio por ya le había dado, ¿no es cierto? Y uno podría imaginar, sabemos, claro, pero digamos, si a 3 millones le dio al que iba, digamos, en cuarto lugar, uno, digamos, ya podría inclusive pensar que ya le había dado por lo menos 3 a ella,
y que debería ir un poquito más. Sí, ahí estamos especulando, no sabemos cuánto, pero digamos, es una afirmación no ligera, bastante precisa, corroborada por un documento escrito, que es parte de la agenda de Odebrecht, donde 7 años antes dice lo mismo que Marcelo Odebrecht ha confesado. ¿Y usted cree que ese ha sido un punto de quiebre en la actitud del fujimorismo para saltar desde esa conferencia de prensa donde ya amenazaron al Ministerio Público a plantearle una denuncia constitucional? Yo creo que sí, ¿no? Porque, en fin, es una... Vamos a ver qué dice Marcelo Odebrecht sobre esto, pero me imagino que eso los tiene preocupados, porque, digamos, imaginemos que son los mismos montos, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho, o sea, tendría que estar en la misma situación que Ollantumala, la señora Fujimori, si es verdad, o sea, lo que ha dicho. Y Keiko, Marcelo Odebrecht esté en la obligación de decir la verdad, ¿no? Ahora, no puede mentir. Digamos, yo me imagino que a él no le convendría decirla, porque ella es una, digamos, lideresa con mucho futuro todavía. Sí. Y en términos de sus intereses empresariales en el Perú, a lo mejor lo que le conviene es no pelearse. No, pero el futuro de Odebrecht es evitar ir a la cárcel más años de los que él seguramente está imaginando ahora, y la única manera es colaborando. O sea, él no puede mentir. Exactamente. O sea, si él en un momento dice, no, en realidad yo no dije que le di plata a ella, claro, la van a contrastar con lo que ya dijo, es decir, entonces usted está mintiendo, entonces ¿cómo podemos creerle en otra cosa? Está complicada la situación, van a tener que hablar. Yo creo que el segundo hecho tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de revisar la decisión de la fiscal Vidal, de archivar la investigación contra Joaquín Ramírez, que también alcanza a la señora Fujimori. Y en tercer lugar, las informaciones que circulan son que finalmente ya se ha allanado el camino para una colaboración eficaz plena por parte de Jorge Barata, ¿no? Sí. Entonces, y me da la impresión de que este conjunto de hechos que afectan directamente a la lideresa del partido fujimorista son los que explican, bueno, vamos directamente por la cabeza del fiscal de la Nación, y ocurren en un momento, a 3 días después de que la Comisión Permanente ha acordado denunciar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, al ministro del Interior, ¿no es cierto?, que viene encabezando los esfuerzos de la policía por investigar y desbaratar mafias y organizaciones criminales vinculadas a todo tipo de delitos graves, ¿no? No me parece casual. Y ocurre también en el marco de un esfuerzo del fujimorismo por golpear y al presidente directamente. Esta decisión de obligarlo a que vaya a la comisión, y como ya la Comisión de Constitución se pronunció en el sentido de que el presidente no puede ser investigado, insisten con la Comisión de Constitución pidiéndole una nueva opinión consultiva, y la opinión consultiva ya salió ayer, y la Comisión de Constitución en solo 8 meses, por presión, ¿no es cierto?, del partido fujimorista, ha cambiado de opinión, porque en febrero dijo que no, en febrero me parece que sí, a pedido de la Comisión Lavallato se pronunció en el sentido de que el presidente no puede ser, es el único que no puede ser investigado ni acusado por comisiones investigadoras del Congreso, y los congresistas tampoco. Y ahora ha cambiado de opinión diciendo que sí puede ser investigado. Ahora, pero estaba yo escuchando y el resumen que usted hace de las últimas acciones del fujimorismo, que desde mi punto de vista lo muestran o lo caracterizan, digamos, tal cual, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir que ya controlan el Congreso por los votos que tienen ahí, ¿no es cierto? 71 de 130, digamos, tienen un control del Parlamento. Por el Tribunal Constitucional y Pablo Sánchez quieren controlar el sistema de justicia y, digamos, quieren arrinconar al presidente de la República, que es el Ejecutivo. Es decir, en buena medida, ellos quieren manejar todos los poderes del Estado. Es decir, hemos regresado a los 90. Yo no sé si lo van a lograr, yo espero que no. No, va a depender de lo que hagamos, de la vigilancia ciudadana, pero que hay interés, ¿no es cierto?, de someter a otros poderes a la voluntad de la mayoría en el Congreso, me parece evidente, ¿no? ¿Y con el presidente de la República qué buscan? ¿Vacarlo o ya no? ¿Cree que han cambiado de idea? O sea, digamos, yo siempre he tenido la idea que eso es lo que quieren, pero no sé si ahora la mantienen. O sea, distraerlo, impedir que gobierne, debilitarlo, y si se puede, tirárselo abajo. Es lo que
quieren con el fiscal de la Nación, con el Tribunal Constitucional, es decir, someter esos poderes a su voluntad, sí, por las buenas o por las malas. ¿Cree usted entonces que el presidente Kuczynski, de candidato, en el último debate que tuvo con Keiko Fujimori, no se equivocó cuando le dijo: la que no has cambiado eres tu pelona? O sea, digamos, porque Keiko hizo toda una campaña para darnos a entender de que era un fujimorismo nuevo, que no quería parecerse a los 90, que ella iba a mantener, digamos, los principios fundamentales del sistema democrático, y con el comportamiento de su bancada y de ella misma ahora daría la impresión de que eso no es así. Bueno, estos últimos hechos y otros a lo largo de los últimos meses evidencian que esa Keiko Fujimori que se movió al centro, la Keiko Fujimori de Harvard, dista mucho de ser la lideresa que tiene hoy día Fuerza Popular, ¿no? Ahora, pero ya, ¿y van a conseguir, cree usted, eso? ¿Cuál va a ser, digamos, la respuesta que van a haber otros sectores políticos? Ya usted se ha expresado en términos de que esto es parte de una estrategia que busca golpear el propio sistema democrático, pero suele pasar que en su bancada no todos, digamos, piensan igual, y algunos matizan esas afirmaciones, y podrían salir algunas interpretaciones ahí más bien que no debería el fiscal preocuparse, porque ellos deberían estar y saber que pueden ser sometidos a una acusación constitucional, es decir, soslayando la gravedad de lo que usted está planteando. Sí, nosotros, todo esto ha sido muy rápido, pero yo no, digamos, sobre este tema no tengo dudas de que la posición de la bancada y la del gobierno será la de defender la independencia y autonomía del Ministerio Público. Esa ha sido la conducta del gobierno desde el primer momento. Nosotros no interferimos, no pretendemos manipular, son instituciones autónomas, son las responsables principales de la investigación de los casos Lavallato, se les da los recursos, se les da el marco normativo que requieran, se les da las seguridades, pero no interferimos con su accionar, ni el del Poder Judicial, y yo no veo ninguna razón para que esa conducta vaya a cambiar, y lo que hay acá es una amenaza a esa autonomía e independencia. Ahora, pero el presidente de la República, al margen de lo que políticamente le podría significar en una tensión que se produciría con el fujimorismo, no debería salir a la cabeza a la defensa de las instituciones en general. Había cuenta ya el fujimorismo está dando varias señales de que la está buscando voltear o por lo menos debilitar severamente. Sí, yo me imagino que en su momento el presidente de la República opinará sobre el tema, ¿no? Pero él hasta ahora ha sido muy respetuoso de las autonomías. Claro, él, porque él, digamos, en su comportamiento va de la República, de acuerdo, pero él ganó la elección. Y en garantizar, digamos, la independencia de esos poderes para que actúen en el marco de la ley. Ahora, pero el presidente Kuczynski ganó, o el candidato Kuczynski ganó, porque lo que dijo es garantizar un sistema democrático. Y la garantía del sistema democrático no solo pasa por el comportamiento del presidente, sino porque él se ponga a la cabeza y haga que todos respeten los principios fundamentales del sistema democrático, porque aquí no vale, son ellos y no soy yo me porto bien, ellos son los malos. Él tendría que, como presidente, salir defensa, como hizo en la pena de muerte, zanjó el tema y dijo: esto no es posible, no está en la Constitución, punto. Inclusive congresistas, colegas suyos de su bancada, tuvieron que quedarse mordiendo la lengua porque finalmente él zanjó en ese tema. ¿Debería zanjar en términos institucionales esta discusión? ¿Pero en qué términos? ¿Qué cosa no, quieres? Salir y decir, aquí nosotros observamos que hay, digamos, un intento en determinados sectores de golpear el corazón del sistema democrático. Nosotros podemos estar en desacuerdo con el Ministerio Público, pero hay que respetarlo. Podemos estar en desacuerdo con el Tribunal Constitucional, pero tenemos que respetarlo, ¿no es cierto? Y así uno podría poner otros ejemplos ahí con su propio gobierno que le ha hecho este Parlamento. Yo estoy seguro que lo hará. En este momento está fuera del país, pero no veo ninguna otra manera de responder a los hechos que defender la democracia. Que señalar que hay que respetar la independencia de los poderes. Ahora, pero hay la otra también. Ayer Pablo Sánchez ha salido y con firmeza ha dicho: mira, a nosotros no nos van a asustar. Y ha logrado, creo yo, el fujimorismo, porque es burdo lo que han hecho, más bien cohesionar al Ministerio Público, que tenía desavenencias internas, inclusive en el manejo del caso Lavallato. Han salido todos los fiscales coordinadores, toda la junta de fiscales, y hay pronunciamiento de todo el país respaldando a Pablo Sánchez. O sea, han logrado unir al Ministerio Público, y él lo ha dicho con firmeza, ¿no es cierto? Pero ese es responder en medio de un golpe
digamos, con firmeza y no asustarte, que es lo que ha dicho Pablo Sánchez. Pero en el caso del gobierno lo que podría pasar es que esta actitud del Fujimori, que es muy bravucona, podría asustar al presidente, y que todas estas cosas que anda diciendo por todos lados sobre el indulto podría ser una manera de buscar tranquilizar al fujimorismo en esa actitud, ¿o no? Mira, no sé, yo no quisiera, digamos, entrar al tema del indulto. Acá están preguntando varios su opinión sobre eso, ¿no? ¿Para qué sacó este tema, por ejemplo, en Argentina? Si es que, digamos, políticamente no tenía nada que ver lo que estaba sucediendo, inclusive el gobierno está ubicándose mejor políticamente y lanza una cosa. Sí, bueno, él dice que le preguntaron sobre ese tema, ¿no? Claro, pero podría decir, y es un tema que he hablado y no voy a responder más. Bueno, está claro que es un asunto que a él le preocupa, no lo deja tranquilo, y por libre asociación de ideas vuelve a salir con un asunto que tiene él pendiente. Yo creo que él debería ser coherente con lo manifestado pues a lo largo de toda la campaña y en lo que va del gobierno, en el sentido de que la mejor forma de resolver ese problema, es decir, la de una persona avanzada en edad con problemas de salud, es a través de una ley que permita que ese tipo de personas, no solo el expresidente Fujimori, puedan cumplir su pena en su domicilio. Pero eso no depende ni del presidente ni depende de la bancada del gobierno, porque no tienen el número para sacar la antigua, y el fujimorismo ya se expresó en algo que apuntaba en esa dirección y finalmente no quisieron sacar. Y esa es la dificultad que él tiene, porque está, yo creo, genuinamente preocupado por la situación en la que se encuentra el expresidente, ¿no? ¿Y el presidente está preocupado por la actitud del fujimorismo en estos otros temas? O, digamos, usted intuye que, digamos, esto que usted llama, en algún momento seguramente él va a expresarlo públicamente y él busca portarse bien respetando los marcos de la Constitución, es, digamos, producto de cómo él entiende debe ejercer el poder, o está preocupado por esta situación que está pasando? Y yo estoy seguro que en este momento está preocupado, pero no te olvides que este es un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, el viernes ha sido la decisión de la Comisión Permanente de denunciar constitucionalmente al Tribunal Constitucional y al Ministro del Interior, y ayer ha sido lo de la denuncia contra el fiscal, cuando ya el presidente se encontraba fuera del país. Hasta ahora la actitud obstruccionista de Fuerza Popular se ha concentrado en molestar y golpear a los ministros de este gobierno, en interpelarlos y eventualmente obligarlos a renunciar o a censurarlos, hasta que llegó la decisión de Zavala de poner la cuestión de confianza, hacer cuestión de confianza, y eso ha frenado por ahora. Pero los ministros siguen siendo convocados permanentemente al Congreso. Yo te diría que buena parte de su tiempo la pasan en el Congreso, y eso afecta, ¿no es cierto?, la capacidad de gobernar el país. Y el capítulo siguiente ha sido ir directamente contra el presidente, ¿no es cierto?, sí, a través de la Comisión Lavallato, y ahora, digamos, abrir el abanico de objetivos del fujimorismo e ir más allá del Ejecutivo, golpear esas partes del sistema institucional que no son, digamos, controladas por Fuerza Popular, que ellos desearían debilitar, destruir y pasar a controlar directamente, ¿no? Muy rápidamente se acabó la luna de miel con Mercedes Arauz, porque, digamos, Mercedes Arauz iba a ser una especie de componedora de la relación con el Congreso, saludada por, inclusive, los más severos críticos por parte del fujimorismo, el APRA, todos dijeron, bueno, ella conoce el Congreso, aquí vamos a dialogar. Primero, que le están negando las facultades. Segundo, algunos ni siquiera han querido reunirse, después han dicho en realidad que nos invite, vamos a ver. Ahora le están haciendo eso a sus ministros. Ahora está, es decir, no sirvió de nada, o de mucho, digo. Va a depender de la reacción que tenga lugar. Yo creo que la reacción ha sido importante. Lo que tú dices, el Ministerio Público se ha visto cohesionado por este hecho. En lugar de arredrarse, han decidido que seguirán cumpliendo con su labor. Lo mismo han hecho los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, el hecho de que quieran, ¿no es cierto?, interferir con las funciones de otros poderes del Estado no significa que lo logren. Este es un tira y afloja. Y yo espero que retrocedan y que
digamos, el nuevo gabinete tenga el oxígeno suficiente para seguir adelante, pero las circunstancias no son fáciles. Yo creo que por las razones que te he dado, porque hay investigaciones que les preocupan mucho y frente a ellas la manera de neutralizarlas es golpeando con todo. Ahora, y el presidente no está preocupado por las investigaciones, es decir, porque la otra interpretación de que no va a la comisión, una es porque efectivamente él, digamos, él tiene y está revestido de la posibilidad de no ir, y eso es constitucionalmente así y claramente establecido, más allá de que el fujimorismo quiera hacer una interpretación auténtica de ese tema, pero esa es una interpretación. La otra es que no va porque si va, se van a notar, digamos, los vínculos, las relaciones de las cuales él era parte, cuando se produjeron esos actos de corrupción donde Toledo terminó recibiendo la plata que ya se sabe recibió. No, en absoluto. El presidente no tiene en esto nada que temer. Yo creo que se ha acogido a la prerrogativa constitucional que tiene por la conducta que ha tenido la Comisión Lavallato con sus propios invitados, y ha dicho, bueno, si hay una norma constitucional que protege la figura presidencial, en un marco como este, donde es necesario protegerla porque no sabemos qué puede pasar, porque quienes pasan por la Comisión Lavallato no necesariamente son bien tratados, ha decidido acogerse a ella. Pero él ha colaborado en todas las investigaciones que han habido en el pasado, en el Congreso y en la Fiscalía. No tiene nada que cubrir. Sus acciones en el marco de la concesión de la Interoceánica Sur, todas están ajustadas a derecho, digamos. No hay ninguna, incluso lo que se dice de la exoneración del SNIP, no la firmó él, pero si lo hubiera firmado, era una decisión legal, estaba contemplado exonerar el SNIP en el marco de la ley. Claro, muchos años después, a la luz de los 20 millones que cobra como coima Toledo, digamos, todos aparecen como sospechosos. Pero más allá de eso, de esa sospecha, no hay ninguna evidencia de que más allá del círculo de Toledo, que están siendo investigados por la coima de los 20 millones porque lo ayudaron a ocultar ese dinero, otros miembros de su gabinete o de Proinversión hubieran colaborado con él. Si esas evidencias aparecen, habrá que verlas, pero no hay ninguna evidencia contra Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, me parece que lo que tratan de crear es ir por él, y ahora que él dice, bueno, me acojo a la prerrogativa, entonces no quiere venir, algo estará ocultando. Y esa es la prueba que no tienen. De acuerdo. Ahora, y para terminar, porque tiene que irse a una reunión inmediatamente, ¿usted cree que el presidente no va porque siente que él ha dicho es un circo y ahí puede terminar siendo maltratado y con él, digamos, la figura presidencial? Pero ¿cree usted que es parte de la Comisión Lavallato, que ya está, por el comportamiento de sus integrantes, claramente definido que esa comisión sirve para someter a los enemigos políticos y para salvar, digamos, a los aliados? Porque el trato que le dieron a Keiko Fujimori, y tengo la impresión, el trato que le van a dar a Alan García cuando vaya, no va a ser el mismo que le darían a Kuczynski, a Toledo, a Nadine, a Ollanta, al margen de las responsabilidades que ellos puedan tener en lo que claramente les imputan, ¿no? Sí, yo he señalado que hay un sesgo político en la agenda de la comisión y en el trato que se le da a los invitados que van a la comisión, sin duda, ¿no? Hay un uso político por parte del fujimorismo de esa comisión, y el objetivo ahora es el presidente de la República, ¿no? Y el presidente de la República para tenerlo debilitado y, si se da el caso, bajárselo, como dice usted. Yo creo que sí, no descarto esa posibilidad. La gente pregunta sobre, porque yo puse unos audios al comienzo del programa. Ahora, la Comisión de Constitución ha sido bien clara en su dictamen de ayer de establecer dos cosas. Uno, que el presidente está obligado a responder a la comisión, cosa que había dicho que no estaba obligado a hacer, pero que lo puede hacer por escrito, cosa que el presidente ya anunció que hará, o sea que ahí no. Y segundo, que no puede ser denunciado constitucionalmente durante su mandato, pero sí después de su mandato, en caso de que no colaborara con la comisión. Termina su mandato y lo vamos a acusar constitucionalmente. Ese es, porque saben que el 117 es muy claro, entonces... Dice la gente, porque puse en el temprano y tengo que terminar, unos audios de Blancanelia Colán. Puse unos audios yo en la mañana de cómo ella actuaba defendiendo lo indefendible, ¿no?
Entonces la gente pregunta, y me dice, pregunta al congresista si es que el fujimorismo quisiera pues una Blancanelia Colán en el Ministerio Público ahora, ¿no? Tal vez eso es lo que están buscando, ¿no? Sí, bueno, no me cabe la menor duda. Y la otra cosa que preguntan también tiene que ver con eso es una cosa ya más general, el tema de la reconstrucción, ¿no es cierto? Brevemente me piden que le pregunte si es posible, digamos, redefinir el rumbo de la reconstrucción en un escenario además preelectoral que va a ser seguramente, en términos de lo que va a pasar en esas regiones, muy intenso. ¿Cómo van a hacer para lidiar con el...? Mira, recuerda que, digamos, esta es una responsabilidad compartida, pero lo más importante, la responsabilidad la tiene el gobierno nacional y no la tiene la autoridad autónoma para la reconstrucción, sino la tienen los ministerios de Agricultura, de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones. Y estos ministerios están, digamos, trabajando a toda mecha para cumplir con sus compromisos. Digamos, esto tiene sus tiempos, pero la cosa está avanzando. Recuerda que, digamos, la autoridad misma no tenía gran capacidad de gasto. Lo que ha hecho Pablo de la Flor es armar el programa, ha dejado un programa después de 6 meses de trabajo, no es que se han perdido 6 meses. Quien lo sustituye es una persona de más bajo perfil, pero el encargo que le ha dado Mecha Arao es el de ayudar, ¿no es cierto?, a viabilizar todos los proyectos de inversión a nivel del gobierno nacional y establecer un mejor vínculo de trabajo con gobiernos regionales y locales. Cosa que no consiguió Pablo de la Flor, ¿no? Porque ese fue uno de los principales exactamente, problemas, ¿no? Esa es la razón por la que se fue. Entonces, pero la gente lo veía pues muy sobrado, dice que miraba a la gente un poco por encima del hombro, era el SAR de reconstrucción, entonces a los otros lo veía solo como anexos, digamos, ¿no? Y la gente, además revestido del voto popular, los presidentes regionales dijeron, espérate un ratito, a mí me han elegido, a ti te han designado, o sea, finalmente los que se quedan son los que le responden a la gente. Yo creo que en esta segunda etapa, digamos, de la reconstrucción vamos a ver más resultados, porque también todas estas obras requieren pues un tiempo de planeamiento, ¿no? Y de preparación, y ya estamos comenzando a producir los primeros resultados. Lo único que se puede pedir ahí es paciencia, ¿no? Muy bien. Constantino Costa, muchísimas gracias. Gracias, Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pasa y a ver hasta dónde avanzan los fujimoristas, o hasta dónde se le deja avanzar, que creo que es la perspectiva en la cual hay que plantear estos temas. Una pausa y regreso en un instante, porque viene Abelino Guillén a conversar con nosotros. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale del recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio.
La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:11 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estoy aquí en nuestros estudios con el doctor Avelino Guillén. Ustedes lo conocen bastante bien, él ha sido fiscal supremo, cumplió, y recuerdo siempre esto porque es bueno recordar, un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en materia de casos graves de derechos humanos, de todos quienes, o de muchos quienes alrededor o en el marco del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos cometieron graves delitos, y fue el fiscal que con mucha solvencia, que combinaba dos cosas, un gran despliegue profesional y técnico, pero digamos una autoridad moral fundamental para interpelar y para sentar en el banquillo de acusados a quienes habían ostentado el poder hace muy poco, pues hizo un gran papel y terminó con la sentencia de Alberto Fujimori, entre otras sentencias. Y Avelino Guillén ha venido, después de eso, insistiendo y planteando una serie de cambios que tienen que hacer de manera estructural para que las cosas mejoren en una lucha anticorrupción que todavía es distante, lamentablemente. Doctor Avelino Guillén, es un gusto saludarlo, buenos días, gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer pasaron dos cosas sobre el mismo tema. A las 9:05 de la mañana, nosotros acabamos de terminar el programa, yo me enteré en el camino, el congresista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por omisión de funciones, acusándolo de que no lucha contra la corrupción y argumentando una serie de cosas que le voy a pedir usted pueda comentar. Y, digamos, conforme pasaron las horas y los minutos, hubo un pronunciamiento, no solo público, escrito de la Junta de Fiscales, sino del propio fiscal de la Nación, donde, de manera muy enfática, lo que dijo es: a nosotros no nos van a asustar, no nos van a intimidar, y daría la impresión que lo que han generado es que se una el Ministerio Público, que tenía una serie de desavenencias internas, un Ministerio Público muy fortalecido. ¿Qué opinión sobre lo primero? Y después entramos ya al papel del Ministerio Público. ¿Qué le parece esta denuncia? Es una maniobra torpe, burda, arbitraria de parte del fujimorismo, que no tiene ningún sustento en la ley. Lo que, si usted analiza el documento de 25 páginas, se advierte claramente que lo que se cuestiona es la estrategia que tiene el Ministerio Público de una investigación en trámite. Se habla de omisión porque supuestamente no se está investigando a las empresas consorciadas que trabajaron juntamente con Odebrecht en estas licitaciones que le fueron otorgadas. Todo eso es absolutamente falso. Y es una maniobra torpe que pretendió intimidar, amedrentar al Ministerio Público. Y esto es como un boomerang para ellos, porque al final de cuentas lo que han conseguido es que el Ministerio Público despierte y reaccione con energía y con prudencia ante esta embestida de parte de una organización que no entiende qué cosa es vivir en democracia y qué cosa es respetar el trabajo de otras instituciones, quienes más bien están en
en cuestionamiento son ellos, porque están colisionando con un precepto de la Constitución que garantiza la autonomía y la independencia de los fiscales en el desempeño de sus funciones y le encarga al Ministerio Público con absoluta exclusividad la investigación de un delito desde que se cometió. Sí, por eso es que cuando el fiscal de la Nación, ayer en su presentación ante básicamente fiscales, coge la medalla y dice, por este encargo que la Constitución y la sociedad nos da, es que nosotros no vamos a parar y vamos a seguir investigando. Pero quería, después de entrar al Ministerio Público, todavía quedarme un poco en el fujimorismo. Pero finalmente, ¿qué lleva desde su punto de vista al fujimorismo a una acción tan prepotente y, como usted ha dicho, torpe y burda? Porque digamos, que no les gusta el Ministerio Público estaba claro hace un buen tiempo, pero ¿por qué dar ese paso a hacer una cosa, digamos, tan explícita como esta? ¿Qué cree que los ha motivado? Lo que ha motivado es la diligencia de este jueves, las investigaciones que viene desarrollando el fiscal José Domingo Pérez. Lo que se quiere es supuestamente arrinconar al Ministerio Público y decir, nosotros no tenemos ningún empacho, ningún temor en denunciar al propio fiscal de la Nación, y si eso hacemos con el número 1, cualquier otro fiscal de diferente instancia también puede ser objeto de una persecución de carácter judicial. No se olvide usted que al plantear esta denuncia constitucional, el artículo 99 y 100 de la Constitución posibilita que de declararse fundado a través de pleno se puede inhabilitar y destituir al funcionario. O sea, es una amenaza directa. Pero obviamente esto no tiene ningún correlato, porque acá los cuestionamientos son de orden funcional. Claro. Si usted analiza al detalle la denuncia, es cuestionamientos de orden funcional, y en consecuencia, en la hipótesis de que esto se quiera cuestionar de orden funcional, una vez que concluya la investigación, esto puede ser llevado a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura. No lo han querido hacer porque quieren establecer el Congreso como una vía paralela para juzgar a los funcionarios que le son incómodos al fujimorismo dentro de su estrategia de ir copando paulatinamente todos los escenarios de poder. Una tras una van cayendo las instituciones y la van controlando. Ahora están simultáneamente sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, y también ahora pretenden avasallar e intimidar al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional, digamos, y al Tribunal Constitucional a través de esta denuncia que no tiene sustento. En consecuencia, quieren un cambio en correlato en el número de votos para ir controlando todo el aparato estatal, para que el 2021 sea inexorable, inevitable la elección de un representante de ese partido político. Eso es lo que ellos pretenden hacer. Pero lo fundamental es el jueves 9, y toda la estrategia va cimentada en esa línea. El Ministerio Público tiene la oportunidad, y le ruego que esto se tome en cuenta, el Ministerio Público tiene este jueves la oportunidad de demostrar su independencia, su coraje, y desarrollar una diligencia que alcance los objetivos que ellos han trazado. De acuerdo. Veremos cómo el Ministerio Público va a dar respuesta a esta arremetida a través de la diligencia este jueves 9, y espero que se desarrolle dentro de los cánones y los parámetros de la ley, y se permita que el Ministerio Público agote y desarrolle una línea de preguntas, de interrogatorio, y las repreguntas que sean pertinentes, y con las reservas del caso se avance con estas investigaciones. Ahora, entonces, el fujimorismo, doctor Avelino Guillén, pensaba que a base de delitos o de actitudes de hostilización contra el Ministerio Público, que no llegaban a una acusación constitucional, pero sí pasaban por maltrato al fiscal cuando va a las comisiones en el Congreso, o declaraciones públicas, digamos, como diciendo nosotros tenemos fuerza y no sabes con quién te has metido, se deben entonces a la situación concreta de Keiko Fujimori y de quienes alrededor de ella manejaban las finanzas del partido. Eso es. Y para que eso que usted llama la oportunidad de lujo que tiene el Ministerio Público para demostrar su independencia, ¿qué cosa sería lo correcto hacer? Porque ahora hay un nuevo fiscal que investiga este caso, y un fiscal que ha terminado siendo
respecto a cómo entiende su independencia, la verdad, bastante contundente, porque inclusive ha discrepado con gente dentro del Ministerio Público de cómo debería manejar su investigación y ha seguido avanzando. ¿Es a ese fiscal que sienten que no han podido controlar y han amplificado su crítica a todo el Ministerio Público? Claro, quieren controlar a ese fiscal a través de una denuncia contra el fiscal de la Nación. Lograr doblegar. ¿Qué hubiera pasado si el Ministerio Público hubiera bajado la cabeza y no hubiera reaccionado? La solidaridad, el respaldo de la ciudadanía al Ministerio Público es abrumador. Yo percibo en la opinión pública una necesidad de una investigación independiente por parte del Ministerio Público. Podemos tener una serie de cuestionamientos, de críticas a las investigaciones que yo las he formulado en diversas oportunidades y múltiples escenarios, pero acá lo fundamental es que tenemos que prevalecer el esfuerzo del Ministerio Público en la búsqueda de la verdad. Nadie está exonerado de una investigación de esta envergadura. Acá la corrupción que implantó en el país esta organización delictiva que es la empresa Odebrecht es algo que no puede quedar impune. Y el Ministerio Público tiene una estrategia que tiene que saber explicar a la opinión pública en qué consiste esa estrategia. Claro, la magnitud y cómo, qué resultados. Si nosotros recordamos las investigaciones a la corrupción fujimorista, demoraron por lo menos 3 o 4 años iniciales. Los juicios empezaron, si mal no recuerdo, a fines del 2004 y 2005, y tuvimos numerosos juicios donde participamos, y hasta hoy día continúan los juicios. Sí, hay salas de liquidación que continúan investigando la red fujimontesista, investigando delitos cometidos, y hay, los procesos continúan. Entonces no le podemos exigir al Ministerio Público que en un plazo breve ya tenga todos los resultados óptimos de acuerdo a la visión y a la óptica de los señores congresistas. Ahora, y eso, doctor Avelino Guillén, era algo que se hacía notar, digamos, solo hace unas semanas antes. La crítica que muchos expresamos, yo de manera muy intensa aquí en el programa, era que veía como un trato diferenciado a unos y a otros en, digamos, las investigaciones que se seguían. El caso de Yantumala y Nadine, con razón, digamos, intensamente perseguidos, porque se ha conseguido ya, digamos, caracterizar bien el caso. Alejandro Toledo, sin duda, también con el círculo ya cerrado. Pero en el caso de Keiko Fujimori y de AG, que yo no tengo dudas es Alan García, pues sentíamos que la cosa iba como, digamos, por lo menos a una intensidad distinta. Y el momento en que el Ministerio Público dice, un ratito, todos por igual, y empiezan a intensificar por todos lados de la misma manera, es que el fujimorismo, seguramente pensando que iban a poder controlar la intensidad del Ministerio Público, reacciona de esta manera, ¿no es cierto? Eso ha sido lo que ha sido fundamental. Ahora, ¿qué hacer el Ministerio Público cuando usted dice actuar bien en esta oportunidad que tiene? Preguntar bien, interrogar bien, ¿qué tendría que preguntar? ¿Cómo tendría que seguir el caso? La respuesta del Ministerio Público frente a esto es a través de su trabajo, a través de su desempeño funcional. Y obviamente es un trabajo que va a tener mucha presión y muchas limitaciones y muchos problemas, muchos obstáculos, pero eso se tiene que ir superando poco a poco. Lo que tiene que diseñar el Ministerio Público es un plan, una estrategia de trabajo que va a ir abarcando. Pero hay un punto que es fundamental y que esta denuncia puede servir de acicate para que el Ministerio Público pueda levantar esta imagen. Lo fundamental acá es lograr el respaldo de la ciudadanía. El Ministerio Público solo puede avanzar en las investigaciones si tiene el respaldo de la ciudadanía, el respaldo militante y activo de la ciudadanía, de la opinión pública, y eso se va a lograr a través de la transparencia, a través de la información. El Ministerio Público tiene que romper ese cerco y tiene que salir a explicar cuáles son sus objetivos y hacia dónde apunta, y explicar por qué ha tomado determinado tipo de medidas, sin revelar obviamente algunas pruebas y algunas evidencias que tiene que guardar en reserva por la estrategia de la investigación. Pero aquí lo fundamental es que el Ministerio Público tiene que lograr que la opinión pública respalde su trabajo. Y en ese interín desarrollar todo un plan de trabajo. Como pasó en Brasil. O sea, en Brasil, digamos, el gran motor o la legitimidad de los procuradores, o sea, el Ministerio Público y del juez Moro, junto con otros que se abocaron a esta causa, fue la ciudadanía, porque la política estaba interpelada a tal punto
que casi todos eran sospechosos de haber participado de esta corrupción. Entonces la política no podía ser el soporte de la justicia, y fue la ciudadanía y los fiscales muy metidos con la ciudadanía, inclusive saliendo a marchar porque se sacaran algunas leyes que favorecieran la lucha anticorrupción. Para que la ciudadanía te respalde tiene que haber transparencia y tiene que haber comunicación, tiene que haber un flujo de información hacia la ciudadanía para que ellos te respalden, y los fiscales tienen que responder con su trabajo. Las investigaciones son hartamente complejas, muy difíciles, y al frente tiene usted las personas investigadas que, en lugar de colaborar con la investigación o de someterse a una investigación, van a un plan agresivo y decir que ahora van a ver, tratan de cuestionar al Ministerio Público, y han llegado al extremo de calificar al Ministerio Público como una organización delictiva. Ese es un insulto que en ninguna sociedad democrática se permite. ¿En qué sociedad vivimos nosotros donde las personas que son investigadas por una institución llamada por ley? Entonces tiene que ser objeto de ese tipo de insultos, de injurias. Ahora, el fiscal Janot de Brasil se ha pronunciado en respaldo a Pablo Sánchez y ha dicho: eso que ha pasado aquí en Brasil está pasando también en el Perú, porque los políticos lo que no quieren es que avancen estas investigaciones, y se ha solidarizado con él. Claro. Acá lo que tiene que hacer el Ministerio Público es seguir trabajando, ver sus errores, superar sus equivocaciones, ver la forma de profundizar las investigaciones. Hay grandes espacios de corrupción que se están dejando en blanco, por ejemplo, todo el tema de los arbitrajes, la intervención de algunos procuradores en estos arbitrajes, la intervención de estudios abogados que sirvieron a los intereses de Odebrecht, los consorciados, las empresas que trabajaron con Odebrecht. Hay grandes espacios de corrupción que están quedando en blanco. Eso se tiene que trabajar, o en todo caso el Ministerio Público tiene que dar una información y una explicación adecuada y cabal a la ciudadanía de por qué todavía no se está acometiendo sobre esos puntos, para no dar pie a que alguna persona pretenda valerse de eso, de esas estrategias procesales del Ministerio Público para pretender presentar denuncias. ¿Qué es lo que ha pasado con Salaverry? O sea, Salaverry, digamos, toda la primera parte de las 25 páginas son artículos periodísticos. Inclusive pone una encuesta donde dice que el Ministerio Público no está en la lista de simpatías de la gente, como tampoco seguramente el Congreso, y además pone declaraciones de un congresista, de otro, diciendo que no están haciendo bien las cosas, y al final busca disfrazar su intención política con, digamos, este argumento de que no ha tratado debidamente a quienes se consorciaron con Odebrecht en estas obras mafiosas, y por lo tanto esa omisión hace que él se preocupe y lo denuncie constitucionalmente. Es decir, el señor Salaverry, y le pregunto, usted ha sido fiscal, quisiera él diseñar la estrategia del Ministerio Público, o sea, él quiere ser el fiscal, ¿no? Daría la impresión. Los políticos no les interesa la verdad. Lo que ellos toman el tema de la corrupción como un tema para venganza política, para humillar al rival, al adversario. No les interesa conocer la verdad. Por eso que no tiene ninguna estrategia su plan de trabajo en el Congreso. Es una pérdida de tiempo, de recursos, de dinero. ¿La Comisión Lavallato va a correr esa suerte, cree usted? Para mí es parte de las actividades que realiza el Congreso, pero la investigación profesional seria es la que realiza el Ministerio Público, y donde todos debemos esperar resultados y exigir resultados. Entonces, el Congreso lamentablemente no aporta. Analice usted en los últimos 10 años qué investigación importante usted recuerda de parte del Congreso de la República. Ninguna. Bueno, y las que eran importantes las han desechado. Por ejemplo, la Comisión Pari hizo un buen trabajo y la desecharon porque hizo un buen trabajo. Pero ni siquiera se votó. O sea, que no existe ese informe. Exactamente. O sea, hay cosas, sí, hay algunas investigaciones que han sido interesantes, pero lamentablemente ahora no se ve eso, porque acá prima el criterio político. Y entonces invitan a una persona muchas veces para maltratarlo, humillarlo, hacerlo esperar horas y horas sentado en una banca para no esclarecer nada. Y después dicen y salen a declarar diciendo: a mí no me ha convencido. O sea que
uno va para convencer, o sea, el Sí. interrogatorio... No, esa es la frase, ¿no? se han quedado en la edad media. Claro, no nos ha convencido su presentación. No me ha gustado su cara. O sea, eso no es así. La declaración es lo último. Ajá. La fiscalía tiene que ordenar sus etapas de investigación y no caer en la presión de ir a tomar declaraciones de inmediato. Eso hay que tener cuidado. Lo primero es evaluar la información. 2, recopilar nuevas evidencias. 3, negociación, tratativas para incorporar colaboradores eficaces. Porque si usted quiere derrotar a Odebrecht, tiene 2 herramientas que son fundamentales: colaboración eficaz y la cooperación internacional a través de estos convenios y tratados que se han suscrito. Sin eso, usted no avanza. Da la sensación de que algunos sectores no quieren que se llegue al fondo de la verdad, Sí, pues. porque el Ministerio Público, con todos sus errores, por ejemplo en el caso Toledo, revertió una situación que ya estaba perdida por la actitud del señor Maiman de ya no colaborar, y revirtió eso y ha logrado que el señor Maiman ahora esté brindando información. Eso es lo que tiene que sobre hacer, pues. todo entregando documentación. Eso es lo que hay que hacer. ¿Queremos llegar a la verdad o no? ¿O nos quedamos solamente con Toledo? Sí, pues. Y los colaboradores son fundamentales porque la prueba se produce en el plenario, se produce en el juzgamiento, y el colaborador tiene que ir al juicio. Y si no va al juicio, ¿cómo vamos a sustentar una acusación? Por eso hay que convencerlo. Por eso hay que y hay convencerlo. que darle beneficios, justamente para que pueda él o la persona tener la garantía de que es útil su colaboración también para él, ¿no? Como señaló el doctor Llano, a mayor colaboración, mayor premiación. Claro, claro. Eso es lo que La tiene que verdad. haber. Ahora, el caso de, pues están preguntando aquí mucho de Keiko Fujimori. Usted como fiscal, ¿ve que ahí hay, digamos, elementos sustantivos para, por lo menos, imaginar de que hubieron efectivamente pagos en la campaña? Estas las anotaciones de Odebrecht. Y lo dicho por Odebrecht sobre Keiko Fujimori de manera espontánea, sin que le preguntaran, ¿es sustantivo en torno a lo que va a ser la configuración de este caso? Hay pasos fundamentales que tiene que desarrollar el Ministerio Público. El primero es, de acuerdo al calendario que ellos han diseñado, es la declaración de Marcelo Odebrecht. Entiendo que después viene la declaración del señor Barata, y hay que ver también otros colaboradores eficaces en Brasil. Un segundo punto que hay que evaluar con carácter de urgencia es, al haberse declarado nula la resolución de archivo del caso Joaquín Ramírez, yo creo que el Ministerio Público tiene que evaluar seriamente la posibilidad de que ese caso se acumule a los otros procesos de investigación que tiene a su cargo el fiscal José Domingo Pérez. Ese caso tiene que pasar. Donde José Domingo Pérez. Ahora que se ha reabierto. Ahora que se ha reabierto, no genera mayor confianza y seguridad de que la misma fiscal Sara Vidal, la doctora Sara Vidal, continúe con estas pesquisas. Es un caso bastante complejo. No, y está vinculado a lo otro, ¿no es cierto? Exactamente, y está vinculado, si estamos hablando de lavado de activos, y además la señora fiscal superior está ordenando que esta investigación se encuadre dentro de la ley 30.077 que regula el crimen organizado. En consecuencia, este caso tiene, en mi opinión, que ser materia también de investigación por el fiscal José Domingo Pérez para una unidad, para evitar justamente estas decisiones contradictorias, porque mientras el fiscal está avanzando con una investigación de 3 casos acumulados, por otro lado solitariamente se viene investigando un caso muy complejo y que tiene que ver con movimiento de dinero y el origen de fortunas que hay que aclarar si son indebidas o no. Exactamente. Claro, nada, porque digamos, si hubo una plata que entró, digamos, vía la colaboración para campañas y esta se desvió, para que, digamos, lo que sería la idea, Joaquín Ramírez la lavara y la introdujera, digamos, a través de negocios, los dos casos están estrechamente vinculados. Y hay que hacerlo porque es lo que hizo el Ministerio Público en el caso Ollantumala. Ollantumala se acumuló la investigación de la campaña electoral del 2006, se acumuló la del 2011 y se acumuló el caso Las Agendas. Entonces, esos 3 casos han permitido
al Ministerio Público ir ahora y tener un caso fuerte, claro. Tener un caso fuerte e ir trabajando a una acusación escrita para que posteriormente ser objeto de un juzgamiento. Ahora, Keiko Fujimori, ¿en qué momento tiene que ser interrogada en ese caso? Después de la visita de Marcelo Odebrecht. Tiene que ser al final. De acuerdo. Al final, luego de evaluar todo, de agotar la actividad probatoria, ahí comienzan los interrogatorios a las personas que están implicadas. Yo no adelanto opinión sobre las implicancias o no de una persona. Lo que sí exijo es que se deje trabajar al Ministerio Público, que cumpla su rol constitucional y que no pretenda entorpecer e intimidarlos y vulnerar su independencia. Lo único que van a provocar con esto es enrarecer, y eso es lo peligroso, enrarecer una investigación que debe ser pulcra y debe ser un ejemplo para toda la comunidad. O sea, acá lo importante es que se le deje trabajar al Ministerio Público con independencia. Doctor Avelino Guillén, y para ir terminando, porque hay casos aquí que preguntan, obviamente, el caso Alan García. Alan García ha seguido por otra vía, digamos, sí, también combina la presión política y mediática que de hecho ejerce, digamos, a veces de una manera muy intensa, pero también la presentación de algunos recursos para más bien que las investigaciones que le están haciendo se caigan. Han desestimado justamente un pedido para que esta investigación que le abrieron, digamos, sea dejada de lado. ¿Qué opinión tiene de eso? Esa es otra fórmula también de no querer ir al fondo de los casos, que ya en García es una cosa bastante común, digamos, ¿no? Frente a otros casos también. Lo que he leído es que en el caso del señor Alan García, ellos están evaluando la presentación de numerosos recursos, sí, ¿no? Pero yo creo que al final la posición del Ministerio Público se va a imponer y la investigación de todas maneras va a ir. No creo que se atrevan a presentar un amparo al estilo de la mega comisión para tratar de cortar una investigación. Eso hay una serie de elementos que requieren una explicación y que en todo caso el señor García debe ser el principal interesado en que estas situaciones y estas imputaciones se esclarezcan. Sí, pues. El tema de la Universidad San Martín, el señor Chan. Chan estuvo a punto y desestimó un pedido que quería hacer para que se traigan abajo la investigación, y al final dijo mejor no, seguramente por todo el tema del tren eléctrico, sí, el tema de las adendas de la interoceánica, las vinculaciones con Barata. Hay el señor Atala, hay por lo menos 4 grandes columnas que yo identifico claramente en la tesis del Ministerio Público y sobre el cual se debe centrar. Lo que importante acá es afinar la estrategia para que el Ministerio Público se quede con lo que válidamente y legalmente pueda probar, claro, y no abrirse mucho en investigaciones y cargos que después le va a dificultar, como ocurrió en el caso de Coteva con la fiscal, que se abrió demasiado y después estamos pasando por todos estos problemas, sí, pues, en el proceso de o sea, digamos, ir a buscar o a pescar, digamos, en un mar muy grande y no establecer, digamos, un pedazo para ahí encontrar lo sustantivo, puede correr ese riesgo, ¿no? Y se pueden valer de eso lo que están vinculados a estos casos para finalmente que su responsabilidad sea. En las investigaciones contra la señora Keiko, el señor García, yo me quedo con el tema brasileño. Es bastante sólido, hay pruebas que se pueden obtener, hay evidencias que se pueden obtener y se puede construir un caso. Depende de la estrategia del Ministerio Público. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público, y lo digo permanentemente, es tener un alto en su trabajo, reforzar sus equipos, mayor número de fiscales, incorporar cuadros, equipos multidisciplinarios para poder... yo he conversado con usted en múltiples oportunidades, sí, y nos avisoramos la llegada de la corrupción de Odebrecht, y era monstruoso, y decíamos que el Ministerio Público debe prepararse. Exactamente. Eso fue un error, no se prepararon adecuadamente y ahora tenemos todo este drama. Pero esta denuncia sirve y ha permitido al Ministerio Público dar un ejemplo. Ayer por la tarde, me comentan algunos amigos, había una expresión de unidad, una expresión de querer trabajar, y esperemos que el doctor Sánchez asuma un liderazgo firme, sí, contundente y comprometido con la verdad y con la justicia. Este es el momento, y esperemos que el jueves
se desarrolle sin ningún problema esta diligencia programada en Brasil. Ahora, la abogada de Keiko Fujimori, que ha contratado en Brasil para participar, ¿es señal de que de solamente el resguardo del debido proceso o, digamos, nerviosismo para tratar? Además, una abogada contratada allá, ¿no es cierto? Que hasta donde entiendo, ayer conversaba con un colega brasileño, digamos, es muy habilidosa en términos de este tipo de casos, porque parece que ha defendido a algunos otros, ¿no? Claro, lo que pasa es que quiere tener un abogado, una abogada que conoce el caso y que, como ha venido patrocinando a otros investigados, conoce y conoce las estrategias de los fiscales, porque esto va a ser dirigido por un fiscal brasileño de acuerdo a los pliegos de preguntas, pero ahí justamente es el reto del Ministerio Público. A pesar de su juventud, José Domingo Pérez tiene la confianza de la institución y representa al Ministerio Público del Perú, y en tal sentido tiene que hacer respetar su fuero, y cualquier estrategia que se quiera esbozar o desarrollar en la diligencia, seguramente con la finalidad de impedir que Marcelo Odebrecht desarrolle con soltura sus respuestas, tiene que ser desbaratada. No, pero yo creo que José Domingo Pérez, con lo que ha pasado ayer y ese respaldo y esa unidad que se ha generado en el Ministerio Público, él se ha sentido respaldado, porque finalmente es, digamos, y esto está claro, que a él lo han terminado defendiendo, porque la acusación constitucional, si bien es cierto, apunta a Pablo Sánchez, que lo que quiere es parar la investigación que está desarrollando. El objetivo de la denuncia constitucional es José Domingo Pérez. Claro. A través de Pablo Sánchez parar esa investigación, encorsetarlo, y hay una muestra de unidad, porque ayer en la ceremonia, entiendo, han hecho uso de la palabra el doctor César Sanabria en representación del sistema anticorrupción y el doctor Vela en representación del lavado de activos. Y que estuvieron ahí además juntos. Estuvieron ahí juntos, y esa es una buena medida que yo saludo. Sí, el último tema que quiero preguntarle, ya me he pasado el tiempo y mi productor me está haciendo señas que tengo que terminar. El indulto a Fujimori. Pero Pablo Kuczynski, emérito, no entiendo a qué. En Argentina, además el 3 de noviembre, que se cumplió un año más de la matanza de Barrios Altos, habla de que pronto podemos tener noticias de Alberto Fujimori, resaltado antes sus virtudes en materia económica y otros temas. Bueno, da la impresión que el tema del indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori figura en la agenda personal del señor presidente, ¿no? Él es el único que tiene en agenda. Hoy día ya se ha definido quién va a ser el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, ha salido publicado, creo, en El Peruano, y ese es seguramente van a de nuevo va a entrar en esta vez sí en la discusión ciudadana. Yo lo que tengo claro es que hay acá permanentemente un manoseo político de parte de diversos actores políticos, ¿no? Si verdaderamente el señor Kenji Fujimori habla que su principal objetivo, ayer lo ha reiterado, ¿no?, es la libertad de su padre, ¿por qué no presenta una solicitud de indulto humanitario? ¿Por qué no lo hace? Claro. Él lo sabe bien, tiene un buen equipo de asesores, tiene abogados que lo respaldan permanentemente en todo lo que hace, y seguramente que le habrán dicho. Y si no lo hace es porque su padre no encuadra dentro del marco jurídico que reglamenta el otorgamiento de esta gracia presidencial. Pero entonces, ¿por qué insiste si él no pide y no encaja ahí? Porque cree que Kuczynski le va a dar por la vía política. Por la vía política, eludiendo el marco jurídico, y esa sería en mi concepto, un indulto ilegal que se caería muy rápido. Entonces ahí el principal animador y barrista del indulto es el señor PPK. No entiendo por qué razones, porque todas las razones que yo he ido analizando, todas se caen, sí, pues, y no tienen sustento. Entonces esa explicación le corresponde solamente a él. Pero acá yo lo único que exijo es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma. ¿Qué es, digamos, lo que él dijo iba a garantizar? Si su cuadro de salud encuadra dentro de las exigencias de la norma, nadie se va a oponer. Exactamente. Yo respaldaría eso. Pero si no ocurre eso, acá es una suerte de presión, pero acá quien permanentemente trae ese tema a discusión es el señor presidente. Inexplicablemente. Sí. Y es un maltrato a las víctimas. El señor presidente no se ha preguntado cuántos padres y familiares de las víctimas de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta han muerto. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿No siente pena y compasión por esa gente? Sí, pues. ¿Por qué el victimario se convierte en víctima? Y las víctimas son ahora los victimarios, ni siquiera los recibe.
Es una cosa de locos, o sea, no entiendo. Ahora, cuando usted estuvo hacia el final de la campaña cerca de Pedro Pablo Kuczynski, él, digamos, en relación a estos casos vinculados a violaciones de derechos humanos, digamos, ¿qué decía? ¿Qué sentía? ¿Qué le ofreció a las víctimas en términos de...? Ellos fueron quienes impulsaron a reunirse con las víctimas, impulsaron a suscribir acuerdos con las organizaciones de derechos humanos. Hay actas que circulan. Entonces, fue su propia iniciativa, y los movimientos de derechos humanos, el movimiento No Keiko, el señor presidente lo sabe muy bien, fueron determinantes en su triunfo electoral por escaso margen, 41.000 votos. Sí, pues. Entonces, él sabe bien. Y no sé por qué permanentemente realiza un conjunto. Ahora entiendo yo que están tras el objetivo de modificar el reglamento, ¿no? Para posibilitar... O sea, digamos, hacer un procedimiento a medida de Fujimori. Un procedimiento ad hoc. Porque solo el señor Kuczynski tiene en su cabeza el indulto a Fujimori. Solamente el gabinete, según la versión de la señora presidenta del Consejo, no está en agenda. Y el Fujimorismo tampoco lo está exigiendo. Salvo tampoco. Kenji Fujimori. Pero lo exige con firma en el acto, pero no presenta ninguna solicitud, pues. Y él es hijo, lo puede hacer. Sí, pues. Entonces es bien raro, ¿no? Es como si... Mientras nos distraen con eso, van pasando una serie de cosas delicadas que deberían merecer la atención de la ciudadanía. Por ejemplo, el fracaso hasta hoy día de la reconstrucción del norte, ¿no? Sí, pues. Ese es un tema que se viene grande. Sí. Doctor Avelino Guillén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Hijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:47 de la mañana, estamos en la parte final ya del programa, estamos en comunicación telefónica con el doctor Freddy Otárola, que como ustedes saben fue presidente del Congreso de la República, fue ministro de Justicia, fue presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, para conversar sobre algunos recientes acontecimientos políticos que denotan, por lo menos para este modesto programa, altos niveles de preocupación en torno a hay que proteger la institucionalidad democrática. Doctor Otárola, gusto saludarlo, muy buenos días. Placer, un gusto conversar contigo, pero igualmente preocupado. Bueno, ¿qué cosa le preocupa lo que ha pasado ayer con esta denuncia que le han hecho al fiscal de la Nación? ¿Qué le dice del fujimorismo? El presidente Ollanta, quien no se fugó, quien está enfrentando en el Perú una denuncia falsa, ha dicho con claridad: podemos discrepar, pero somos respetuosos de la separación de poderes y del Estado constitucional de derecho. Y tenemos confianza en la justicia peruana. Podemos discrepar, pero lo que no podemos es, con comportamientos evidentemente dictatoriales, pretender controlar órganos básicos para la democracia. Me preocupa más que incluso el tema del Tribunal Constitucional, el órgano supremo,
el defensor de la constitucionalidad, el intérprete de las leyes, ¿no? Que está agredido con la intención clara de controlarlo. Y me preocupa la relación de algunos medios de comunicación, ¿no? Porque no les gusta alguna resolución del Tribunal Constitucional, dicen es distinto lo del fiscal, que hay que defenderlo, y es distinto lo del Tribunal Constitucional, hay que, perdóname la replana, hay que tirárselo abajo. Entonces, aquí, nos guste o no nos guste, los demócratas debemos defender la constitucionalidad. Es grave lo que está pasando con el Tribunal Constitucional. De hecho, que quieren controlarlo, y si controlan el Tribunal Constitucional, controlan la justicia en el Perú. Ahora, señor Freddy Otárola, para que nuestros oyentes puedan de repente tener un poco más de claridad sobre eso último que acaba de decir, ¿por qué el fujimorismo y, digamos, el APRA, que son los que están impulsando la denuncia constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional, quisieran manejar el Tribunal Constitucional? Explíquenos, no en términos solo institucionales, sino en términos prácticos y concretos para los intereses de este sector. Las acciones constitucionales terminan en el Tribunal Constitucional. Mira, el Tribunal Constitucional, en el caso del presidente Ollanta, sacó una resolución aberrante en la que permitió, ¿no?, que el demandado pueda llegar hasta una tercera instancia, lo que jurídicamente es imposible. Sin embargo, no por eso vamos a atacar la institucionalidad, ¿no? Es la última instancia en la interpretación de las leyes, es la que controla los derechos humanos en el Perú. Entonces, el cumplimiento de los derechos humanos en el Perú es el Tribunal Supremo, y controlar un Tribunal Supremo en cualquier estado te da demasiado poder y obviamente pues debilita y atenta contra una verdadera democracia. Cuando subimos al Tribunal Constitucional, en sus escaleras vemos una placa conmemorativa, ¿no? En reconocimiento a aquel Tribunal Constitucional que fue disuelto por la dictadura fujimorista. Esa placa la debemos llevar en el corazón, defender la institucionalidad, nos guste o no nos guste su resolución. Y en el caso de la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, bajo la misma perspectiva que usted plantea, de que nos puede o no gustar lo que hace el Ministerio Público, pero es central de que dejemos que trabaje con independencia, la denuncia que ha hecho el congresista Salaverry, además diciendo que es a título personal y no de la bancada, ¿qué cosa es lo que cree usted pretende concretamente? No, pero ya salió, por ejemplo, el congresista Becerril, y evidentemente es una posición institucional, una posición de partido y de bancada, ¿no? Hay temas que son ciertos, ¿no? Yo he escuchado y me causó indignación que una empresa peruana vinculada a Odebrecht sacó un comunicado diciendo que han investigado el interno y han visto que no ha habido corrupción. El fiscal de la Nación tiene que explicar qué pasó con las empresas peruanas cómplices de la corrupción, tiene que explicarlo. Claro. ¿No? Pero y ahí, a pretender denunciarlo constitucionalmente, atentando contra la separación de poderes, intentando, ¿no?, con la denuncia constitucional, sacar al fiscal del cargo que está ocupando, a mí no me parece digno en una democracia. Sí, doctor Otárola, ¿y entonces cree usted que detrás de esta denuncia está directamente Keiko Fujimori? Es decir, ¿es una especie o suerte de venganza, o alguno de estos parlamentarios, para decirlo en otros términos, hacen básicamente de gatilleros o de sicarios en contra de la institucionalidad, digamos, activando mecanismos de naturaleza, desnaturalizándolos? ¿Cree usted que es eso? Keiko Fujimori es la líder del partido, ¿no? Y es un líder, como tú sabes, indiscutible. Un tema tan importante no puede hacerse sin su venia. Pero obviamente hay exceso del Tribunal del Ministerio Público. Es inconcebible que a los partidos políticos se les quiera presentar como bandas organizadas. Yo soy miembro militante del Partido Nacionalista y yo no soy parte de una banda organizada. No, eso es un exceso, más un exceso, un abuso del poder, no, un abuso del poder, producto pues de fiscales quizá políticamente mediatizados, pero no por eso nosotros vamos a atentar contra la independencia de poderes. En las democracias el derecho se ejerce utilizando los canales democráticos, y ahí a pretender debilitar la institución, sacando las cabezas, me parece un abuso también del poder que estaría haciendo el Congreso. ¿Y usted cree que en el caso de Keiko Fujimori y de Alan García, en el marco de las investigaciones Lavallato, y por lo que
le está pasando a Nadine Heredia y Ollantumala, están en una situación, digamos, que debería más adelante ser más apremiante. ¿Cree usted que en el caso de, por ejemplo, Keiko Fujimori, estas anotaciones del propio Marcelo Odebrecht de que pedía que le den más plata a Keiko, pues es un indicio importante sobre cómo se relacionaron ellos con esta agrupación política? Todo tendrá que investigarse y son indicios que deben investigarse, pero me niego rotundamente a comparar las situaciones. El presidente Humala, en el falso supuesto que haya recibido ese dinero, lo hizo como aporte del Partido de los Trabajadores. Y los aportes de campaña no son delito aquí ni en ningún lugar del mundo. A lo más, en el peor de los casos, se configuran faltas administrativas. Cuando se le pregunta a Odebrecht y a Barata si han dado dinero a cambio de obras en el gobierno nacionalista, tajantemente han dicho que no. En el caso del señor García la situación es distinta. Y en el caso de la señora Fujimori, ella congresista cuando se dio el apoyo. Ahora, ¿y era congresista y esa condición qué hace? ¿Más grave su caso o qué? Es distinto el caso porque ya se podría forzar la figura de ser funcionario público. Pero en todo caso, los aportes de campaña en el Perú no son delitos. Ajá. Yo recuerdo que el caso del señor Toledo y el caso del señor García, de la señora Fujimori, no ha sido gobierno, no, al menos en los épocas que se está investigando, claramente Odebrecht dice que por las obras hubo coima, hubo dinero. ¿A qué funcionarios afecta eso? Será producto de la investigación. Ahora, pero según su... jamás se dio un sol por una obra. Pero según su razonamiento, entonces, ya no tiene mayor sentido ir a averiguar si a Keiko Fujimori le dieron plata para su campaña o no, porque si no es delito, ¿para qué van a perder el tiempo? No, pero ahí el tema es que ella era congresista de la República. Esa implicancia jurídica tendrá que determinarse en la investigación. Pero el tema de fondo es más grave. El tema de fondo es el intento, ¿no?, de violentar la separación de poderes, porque hay resoluciones que no nos gustan. Yo recuerdo cuando salieron estas aberrantes resoluciones contra el presidente Ollanta y la ex primera dama Nadine Heredia, el APA y el fujimorismo al unísono aplaudieron. Los fujimoristas a través de las redes felicitaron al fiscal de la Nación, ¿no? Y hoy que han tocado sus puertas, obviamente ya dicen lo contrario. Falta coherencia y simplemente están actuando acorde a conveniencia política. Una última pregunta, señor Alfredo Tarola Concarva, porque hoy día está de viaje en Huaraz, desde donde desarrolla usted sus actividades, pero viene de vez en cuando a Lima, y cuando venga de repente podemos juntarnos acá con más tiempo y conversar. El Ministerio Público han dicho que lo más probable es que hacia finales de este año, o sea, dentro de poco, ya van a acusar a Ollantumala y Nadine Heredia. ¿Qué opina de eso? Que están adelantando opinión. Vamos a acusar y obviamente van a acusar porque ellos ya lo tienen determinado para acusar, pero si tú ves no hay ninguna prueba. Revisa el Código Penal y mira qué delito se cometió, no vas a encontrar ninguno en el falso supuesto que se hayan recibido aportes de campaña a través del Partido de los Trabajadores. No hay ningún delito. El Ministerio Público va a continuar con su posición terca, absurda, mediatizada de acusar, eso lo tenemos clarísimo, pero estamos seguros que no va a tener ningún sustento esa acusación y confiamos en la independencia del Poder Judicial y que actúe no por presión mediática. No, es sospechoso que cuando ya el Poder Judicial o la Suprema iba a resolver o está por resolver la casación del presidente Ollantumala, simplemente salgan algunos medios a atacar y a buscar hechos totalmente tirados de los cabellos. Queremos que el Poder Judicial lo resuelva de acuerdo a ley, que no sean los medios de comunicación los que pongan sentencia. Bueno, señor Otaola, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con estos temas y otros, y cuando esté por Lima a ver si conversamos aquí directo en la radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, será un honor. Tengamos mucho cuidado con lo que pasa con el Tribunal Constitucional, porque si logran destituir a los vocales, ahí se acabó la democracia. Gracias. Muchísimas gracias. Fredito Entonces ha conversado con nosotros. No tengo tiempo ya para más. Solo quiero contarles que el día de mañana, miércoles y el jueves, voy a estar fuera del país. No voy a venir a hacer programa. Voy a regresar el viernes todavía. Pero se van a quedar en la grata compañía de mis colegas Ernesto Irajara y creo que Gustavo Gorditi también viene por estos días. Así que conmigo será hasta el viernes, pero mañana de 7 a 9 aquí. De todas maneras, no hay derecho.
RBC.